Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones. Hoy vamos a conversar con Matías Adwell, que es gerente de alianzas con grandes medios en Hispanoamérica de Google. ¿Cómo va? Hola José, muchas gracias por la invitación. Me gustaría empezar con un poquito de nostalgia y remitirnos a el sitio. Yo creo que vos fuiste parte de aquel proyecto que se llamó El Sitio y que vale la pena recordarlo porque tal vez fue muy innovador, pero tal vez un poco prematuro y a lo mejor dejó algunas enseñanzas para el presente, ¿no? Sí, creo que dejó algunas enseñanzas. Por un lado, bueno, para reponer un poco de contexto de la prehistoria de la web en Argentina, El Sitio era una revista digital que tenía también servicios de chat, servicios comunitarios, y que Cuando eso era muy extraño en el mundo. cuando era muy incipiente, cuando ni siquiera existía Google, por ejemplo, eh, No y había fibra óptica, el no, hogar. había solo conexiones discadas, conexiones de dial-up, y llegó a cotizar en el Nasdaq a lanzar su oferta pública de acciones, lo cual fue un hito bastante grande y una demostración de que podían hacerse proyectos digitales a escala regional o a escala global basados en Argentina, ¿no? Entonces esa fue una primera gran Y ahí, enseñanza. Fue pionero junto a otros emprendimientos, ¿no? ¿Y ahí cuál fue tu rol? Yo empecé como editor. Yo era editor para América Latina, formé el equipo de periodistas que hacían los contenidos, los hacíamos a mano, hacíamos cada página HTML a mano, había ilustradores que hacían las imágenes también en forma artesanal y fue mi aprendizaje, ¿no? Tengo La escuela. desde ese entonces grandes maestros y amigos. Y creo que vos lo pusiste bien, el aprendizaje, primero el positivo fue que podían lanzarse proyectos de impacto regional y global desde aquí, y el otro es que hay que tener un conocimiento y un manejo del tiempo apropiado, ¿no? Para tener proyectos sustentables a largo plazo. Cuando el sitio, después de haber lanzado su oferta pública, empezó a hacer un sitio en 3 dimensiones, 3D, y lo empezó a publicitar en TV abierta, cuando había solo conexiones de baja velocidad, yo ahí supe que tenía que buscar otros horizontes, ¿no? La empresa pretendía ir más rápido de lo que el contexto y la infraestructura se lo permitían. Totalmente. Sí. ¿Y las letras te sirvieron para trabajar de editor y cómo te trajeron hasta acá? Estudiaste letras, ¿no? Sí, estudié letras en la UBA, me recibí de grande, porque tuve que dejar, cuando me metí en la vida de startup y demás, dejé y volví luego a recibirme. Me dio un manejo y un entendimiento del lenguaje, ¿no? El lenguaje como instrumento de comunicación, pero también como medio de expresión creativa, está en la base de la literatura, del periodismo y también del desarrollo informático, ¿no? Hay mucho de arte en el mundo de la tecnología, y la verdad es que cuando comencé me sentí durante muchísimo tiempo un personaje extraño, ¿no? Estudiando letras y estando en posiciones de toma de decisiones en empresas tecnológicas. Eras sapo de otro código vos. Era sapo de ¿no? otro código, y la verdad es que cuando entré a Google, sobre todo, encontré otros egresados de letras de la UBA, encontré politólogos, encontré psicólogos, sociólogos. Google valora mucho ¿Y qué hace toda la esa gente? diversidad. Están en diferentes posiciones, ya sea en roles de comunicación, pero también en roles comerciales, de negocio, que fueron encontrando su camino, y Google creo que tiene un radar atento a esas formaciones diversas que enriquecen mucho los equipos de trabajo, y lo tiene como un objetivo, ¿no? La idea es, si vos tenés un equipo lo suficientemente diverso, tenés más chances de tener éxito a la hora de hacer productos que van a estar usando miles de millones de personas, ¿no? Y ahí en Google te toca una función casi de diplomático, ¿no? De hablar con los medios, con los publishers tradicionales, editores tradicionales de contenidos, algunos nuevos también, algunos de los cuales no están del todo contentos. Diplomáticos a la inversa, somos representantes de los medios adentro de Google, ¿no? Interesante. Nuestro rol es conocer muy bien las necesidades de los medios, escucharlos, ver qué están necesitando, tanto en forma individual como en foros colectivos, y ver qué está pasando en Google, qué cosas podemos hacer para ayudarlos, y
hacer ese vínculo, ¿no? Entre necesidades y cosas en las que podemos aportar. Google es un aliado clave de los medios en la transformación digital. No importa las percepciones que haya tanto del otro lado. Hay una gama, como vos decís, pero si nos vamos un poco, dado que empezamos un poco con la prehistoria, ¿no? de Internet, creo que perdemos muchas veces de vista la magnitud de la transformación del escenario de medios, ¿no? La web tiene 25 años, Internet tiene más todavía, y cuando yo empecé a navegar en el año 94, 95 había 3.000 dominios, hoy hay 1.000 millones de dominios. Hay 3.500 millones de personas conectadas que suben contenidos, consumen contenidos. En Latinoamérica ya se consumen casi 9 horas de contenido en promedio por persona, por día. 9 horas. Nunca se consumieron más contenidos, más noticias, más medios, y a la vez nunca la competencia fue tan feroz, ¿no? Por la atención de las personas, que es lo único limitado aquí, ¿no? Se suben 400 horas de video a YouTube por minuto. Es simplemente más contenido del que podemos consumir y leer en nuestras vidas. Entonces, en ese entorno, por supuesto que hace falta desarrollar competencias que hoy muchos medios las tienen, otros están tratando de tenerlas para poder sobresalir, ser elegidos, conectar de otro modo con las audiencias. Y creo que tu pregunta apuntaba un poco a las diferentes percepciones, ¿no? Salió recientemente, hace cosa de un mes, un estudio de WANIFRA, la Asociación Mundial de Organizaciones Periodísticas, que les preguntaba a sus miembros cuál era el principal riesgo a futuro para su negocio. Y el 26% dijeron que era la renuencia a innovar, la dificultad del cambio cultural, que significa haber pasado de un entorno, de una competencia restringida, limitada, pocas fuentes de información, a un mundo de contenidos casi infinito, ¿no? ¿Quién gana más? Google, porque hay un montón de gente publicando contenidos que Google puede indexar y sobre la cual construir su negocio, o cada editor de contenidos que a través de Google puede llegar potencialmente a 3.500 millones de personas. Bueno, qué bueno que hiciste la pregunta, porque cuando se habla de participaciones publicitarias en el mercado publicitario y demás, y quién gana más, quién gana menos, independientemente de la precisión que tengan esos números, hay un hecho y un dato que nunca se menciona. Google genera cada año generó el año pasado 11.000 millones de dólares a medios que voluntariamente eligieron usar tecnologías de Google para generar ingresos publicitarios. Sobre inventario publicitario en sus propios sitios que ellos controlan, deciden con quién monetizan, con quién no monetizan, deciden sus modelos de negocio, definen sus destinos en la web, ¿no? La web les da el máximo nivel de control sobre todas las variables que hacen a un negocio periodístico hoy. Entonces, el ecosistema como el buscador tienen una importancia muy fuerte, ¿no? Los medios están en el negocio de generar audiencia, y el buscador de Google, así como otros buscadores que compiten con Google, generan audiencia en forma gratuita para los medios. Entre el buscador de Google y Google News, son 10.000 millones de clics al mes gratuitos que llegan a los medios, y la verdad es que hay muchos medios que han logrado desarrollar en los últimos años capacidades digitales que les permiten maximizar los ingresos que pueden generar con esas audiencias, ¿no? Vos ves casos como el New York Times, que está combinando muy exitosamente. O sea, el caso que generalmente se está viendo hoy es que tienen 2 millones de suscriptores, ¿no? De pago, solo para la versión digital. Pero el New York Times, en el último informe público en el trimestre, empezó a crecer nuevamente en su facturación total publicitaria, llevado por la publicidad programática, ¿no? Que es la publicidad, la compra y venta de espacios publicitarios asistidos por computadoras, y también por la publicidad nativa, ¿no? Por los esfuerzos de contenidos patrocinados y demás. Entonces, volviendo a tu pregunta, el buscador genera mucho valor. Cada clic de esos que llegan gratuitos a los medios genera mucho valor, y hay mucha variedad y muchas diferencias en cómo aprovechan esas audiencias los medios. Google ha tenido distintas estrategias en distintos países, territorios, en su relación con los medios, ¿no? En algunos lugares
ha sido más conflictiva, incluso al punto de tener que limitar su servicio Google News. En otros ha constituido fondos para asistir o ayudar a los medios a la transformación digital. En otros lugares provee capacitación o distintos tipos de alianzas con los medios para ayudarlos en esa transformación también. Eso se debe a que los medios plantean distintas discusiones en los distintos lugares, porque pareciera que el problema es igual para todos, pero las soluciones distintas. No, yo creo que los problemas son muy similares, ¿no? Google ayuda a los medios en 4 grandes frentes. Uno es a generar audiencias, hacer crecer las audiencias de los medios a través del buscador, pero también a través de aplicaciones como Google Play Kiosco, que es una aplicación de noticias, como Google News. Los ayudamos a distribuir sus aplicaciones en la tienda de Google Play. Son múltiples los caminos por los cuales podemos ayudar a los medios a crecer sus audiencias. Ayudamos a monetizar las audiencias con tecnologías de publicidad, tanto de anuncios como de comercialización indirecta. Ayudamos con capacitación para generar mejores contenidos periodísticos. Esta es una tarea que lleva adelante una unidad específica de Google que se llama Google News Lab, que está presente en América Latina y en Argentina. Y por último también ayudamos con todo lo que sea datos e infraestructura, desde herramientas para medir audiencias y conocer mejor cómo se consumen los contenidos, como Google Analytics, a infraestructura como Google Cloud. Esos son los 4 componentes en los que ayudamos a los medios. Las necesidades son muy similares en todos los mercados y todas estas patas están presentes en América Latina, y te diría más, en muchos casos son los medios en América Latina de los primeros en adoptar y en impulsar oportunidades. Vos mencionabas recién el caso del paywall de New York Times, y en Argentina empiezan a incorporarse, y en el resto de la región de América Latina también, estos esquemas que van un poco en la dirección opuesta del negocio publicitario. ¿Cómo convive Google con ese crecimiento de los paywall? Mirá, nosotros lo vemos como una evolución natural y la verdad es que también súper positiva. Y no lo veo como algo diferente de lo que ocurría en el pasado, ¿no? Si vos vas al periodismo impreso, por ejemplo, ¿no? Siempre fue sustentado por una combinación de negocios muy diferentes, ¿no? Estaban los clasificados, la circulación y la publicidad. Ya desde ese momento teníamos una combinación que al final nos terminó pareciendo natural, combinación de contenidos de pago con publicidad, pero que funcionó durante mucho tiempo, y yo veo este movimiento hacia los contenidos de pago o a los esquemas mixtos en los que hay una parte del contenido gratuito y otros de pago como un desenlace muy natural de algo que la industria sabe hacer hace mucho tiempo. De hecho, estamos buscando la manera, estamos hablando con distintos medios en el mundo para ver de qué manera Google puede ayudarlos a mejorar y hacerlos crecer en todo lo que sea suscripciones también. Si vos ves a la industria como un todo, está claro que para algunos medios pueden sostenerse como medios puramente de pagos, sin publicidad. Hay experiencias de eso. La mayoría, por el volumen que representa la publicidad, va a necesitar para sustentabilidad de largo plazo, que es nuestro objetivo común, combinar suscripción y publicidad. Y además está esta cuestión de la sustentabilidad económica con la relevancia, ¿no? Si uno se cierra del todo para tratar de asegurar la rentabilidad económica, por ahí empieza a perder relevancia, porque empieza a tener menos audiencia. Me parece que también los medios tradicionales pueden estar un poco nerviosos por cómo manejan esas 2 palancas. Sí, puede ser. Creo que está bueno mirar lo que ha pasado en otros lados en relación al ecosistema de la web, en relación a los medios, ¿no? Porque un poco vos lo apuntabas con la mención a Europa, y tenemos el caso de España para mirarlo muy claramente, ¿no? Que es el caso donde cierra Google News. Sí, surgió una legislación empujada por un grupo de medios en España, no todos, hubo muchas voces en contra, pero igual la legislación pasó para que
aquellos jugadores tecnológicos que agregaban contenidos noticiosos para derivar tráfico en forma gratuita debían pagar obligatoriamente un canon a los medios. Muchos tuvieron que cerrar, entre ellos Google News, y la verdad es que más allá de la cuestión filosófica de si está bien o mal imponer un cargo a un link, ¿no? Para nosotros claramente esto va contra el funcionamiento básico de la web, ¿no? Es lo que ha motorizado el poder del link y poder hacer referencias a otros contenidos que están ahí para que la gente vaya ahí, los lea, interactúe con ellos en aquel lugar. El poder del link es lo que ha permitido una explosión de creatividad y de información nunca vista antes, ¿no? Somos la generación, a pesar de todos los debates sobre noticias falsas y demás, la generación mejor informada de la historia, ¿no? Probablemente. Pero más allá de esas consideraciones más conceptuales, si ves en la práctica, la Asociación de Editores de Prensa Periódica en España encargó un informe. Bueno, ¿qué pasó con esto? Ya está, limitamos esto. Totalmente. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Lo que ocurrió fue que al cerrar no solo Google News, pero también otras fuentes de tráfico a los sitios, el tráfico total a sitios periodísticos decayó, mientras que el tráfico total en Internet, tanto en sitios web como en aplicaciones, creció. Y los más afectados fueron los medianos y pequeños, porque no cuentan con el poder de marca quizás para atraer tanto volumen de tráfico directo. Entonces nos deja una enseñanza y en ese sentido Google... ¿Eso no pasó en ningún otro lugar del mundo? ¿Esa prohibición o establecimiento de un canon obligatorio? Hubo algo parecido en Alemania, pero optativo, que sea obligatorio, que yo entienda, solo en España. Pero no soy un experto en el tema, quizás haya algún otro lugar. Y la verdad es que vos me preguntabas por cómo se calibra la apertura y la relevancia y la sustentabilidad. La verdad es que es muy importante para los medios que el embudo, ¿no? O sea la boca del embudo para llegar a una relación rica con sus lectores, sea lo más grande posible, ¿no? Y en ese sentido Google es un jugador único en el entorno tecnológico porque tiene un objetivo común, que es el de mantener una web vital y vibrante. Es donde los medios tienen control de su destino y es importante que la mantengamos abierta y pujante por mucho tiempo más. No es algo que esté garantizado, ¿no? No está garantizado que la web siga siendo abierta, decís. Me parece que hay riesgo de que buena parte del consumo de contenidos termine canalizándose en plataformas propietarias, ¿no? Donde los medios tienen menos control de lo que pasa con sus contenidos, con la monetización. Claramente la web tiene un desafío de transformación que no viene solo por el lado de estos experimentos fallidos regulatorios que hubo en España, sino también del surgimiento del móvil. La gran parte de la audiencia está en el celular. Y ahí además hay una exigencia mayor, te diría casi mayor que en el desktop, de inmediatez, ¿no? Tiene que funcionar ya, absolutamente. Yo cliqueo y tiene que andar. Absolutamente. Si ya tardás más de 3 segundos en cargar el contenido, perdiste casi el 50% de la audiencia automáticamente. Ahí está la iniciativa de páginas aceleradas, ¿no? Sí, Google participó y fue uno de los fundadores de una iniciativa para mejorar la velocidad de las páginas web móviles llamada AMP, por las siglas en inglés, Páginas Móviles Aceleradas, que es una cosa básica, es el mismo lenguaje de páginas web HTML simplificado, pensado solo para que carguen rápidamente. La verdad es que este es un ejemplo súper claro de cómo pensamos que la industria como un todo, incluyendo a Google, va a encontrar soluciones de largo plazo para la sustentabilidad del periodismo. La idea surgió en un evento de discusión que se llama Newsgeist en Finlandia en 2015, que es un evento que no tiene agenda.
llegan todos los participantes Con sus problemas. con sus ideas, con sus Planteos. problemas, los pegan en un papelito en la pared, se llena una pared de papelitos y después la organizadora del evento mágicamente ordena los temas y en una charla de ese tipo fue que surgió la iniciativa en 2015. Fíjate la velocidad de los cambios que podemos generar como industria. Hoy hay casi 1 millón de medios publicando contenido en AMP. Se generan 58 páginas AMP nuevas por segundo y ya hay más de 2.000 millones de documentos AMP creados. Y los medios ya están empezando a ver el impacto que tiene AMP como herramienta para generar tráfico, ¿no? Lo soportan muchísimas plataformas más allá de Google. Twitter empezó a enviar el tráfico a páginas AMP, LinkedIn lo hace, buscadores como Baidu en China. Son muchas las plataformas tecnológicas, tanto de distribución como de comercialización, ¿no? Entonces, están todos los jugadores relevantes de tecnologías publicitarias que compiten con Google también soportando AMP. Ha sido un caso de éxito. Ahora necesitamos que esto se adopte todavía más y escale, porque el promedio de carga de las páginas web móviles todavía dista, tanto para medios como para empresas en general, dista de ser lo que debería ser para los usuarios, ¿no? ¿Ha habido iniciativas de editores de organizarse y procurarse herramientas tecnológicas propias en lo que es publicidad programática, ¿no? Incluso con la idea, a veces expresada públicamente, incluso de independizarse de Google? ¿Cómo han sido esas experiencias? ¿Cómo las perciben ustedes? Google cree que hay un valor enorme en la asociación de medios, en la agrupación de medios para construir propuestas nuevas de valor o inclusive como plataforma para desarrollar iniciativas de industria en conjunto. Y te doy ejemplos claros. Lo que es probablemente el consorcio de medios más grande del mundo, que es el consorcio de medios locales en Estados Unidos, se llama LMC, tiene 1.600 publicaciones individuales asociadas y el socio tecnológico para publicidad y para distribución es Google. También somos el socio tecnológico del consorcio de diarios en Brasil, recientemente formado. Son 65 diarios brasileños. En español sería Diarios Digitales Premium. Y el socio de comercialización, pero también el socio estratégico es Google. Entonces queremos trabajar con los grupos y creemos que hay que darles muchísimo crédito por emprenderlo, ¿no? O sea, te estás asociando con jugadores que son competidores de toda tu vida y estás buscando valor en esa asociación para tener una transformación digital más exitosa. Nosotros queremos trabajar con todos ellos y ya lo hacemos en distintas geografías, ¿no? Matías, muchas gracias. No, por favor, José, gracias a vos. Estuvimos con Matías Atwell, gerente de alianzas con grandes medios en Hispanoamérica de Google.